Hermanos y amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles, feliz miércoles. Espero que ustedes sigan avanzando, espiritualmente hablando todos los días. Gracias por su participación en estos devocionales. Entiendo que ustedes tienen mucho que hacer todos los días, entonces trato de limitar el tiempo que pasamos juntos para que ustedes puedan continuar con sus actividades diarias, pero es importante que hagamos una pausa cada día para enfocarnos en las cosas del Señor, pidiendo la misericordia del Señor, pidiendo la misericordia del Señor, es el tema de hoy. Hermanos, si voy a hablar de un tema tan complicado, un tema tan profundo, es importante que yo establezca ciertos límites respecto a lo que voy a mencionarles hoy. Entonces no puedo hablar de todos los aspectos de la misericordia del Señor, porque el video sería de como 8 horas o algo así. Ustedes no tienen más de como 10 minutos o algo así. Entonces yo quiero hablar de este tema desde una perspectiva limitada. En Mateo capítulo 20 leemos de 2 ciegos que estaban a la orilla de la calle, y cuando Jesucristo estaba pasando por allí, los 2 clamaban a Jesucristo, pidiéndole a Cristo que Él les restaurara la vista, ¿verdad? Ustedes ya entienden la historia. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, por su gran compasión, honró las peticiones de los 2 ciegos, dándoles otra vez la vista que habían perdido. La misericordia del Señor, ¿qué la provocó? La oración basada en la fe de los 2 ciegos. Sin embargo, yo quiero hablar de 3 aspectos de una petición así que resultan en un resultado positivo. El Señor ha establecido condiciones cuando oramos. El Señor ha establecido condiciones. En primer lugar, el Señor no escucha las oraciones de las personas que no son cristianos. Número 2, el Señor no escucha las oraciones de los cristianos que tienen pecado en su vida, que no han confesado. Bueno, oigan bien el versículo que les voy a leer en este momento. Mateo capítulo 20, versículo 30. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Luego, ¿qué pasó? Jesucristo les restauró la vista, porque Cristo es misericordioso. Pero si vamos a poder recibir la misericordia del Señor, el producto, el resultado de una petición correctamente presentada, hay como 3 condiciones que resultan o que nos llevan, que conducen a una respuesta positiva. Número 1, si vamos a experimentar una respuesta positiva, o sea, si vamos a experimentar la misericordia del Señor, es necesario que reconozcamos y que confesemos nuestra condición espiritual ante el Señor, ¿verdad? El Señor no contesta a los orgullosos, a los soberbios. El Señor contesta a los humildes. Si vamos a mover la mano del Señor, una actitud de humildad es de suma importancia. Los 2 ciegos se habían humillado delante del Señor, reconociendo su condición actual, una condición que ellos no pudieron eliminar, y luego confiaban en el Señor, reconocían su condición actual y también su dependencia sobre el Señor. Muchas veces cuando nosotros pensamos que podemos rectificar una situación difícil en nuestra vida, confiamos en nuestros propios esfuerzos en vez de confiar en el Señor. Pero los 2 ciegos no tenían otra alternativa, necesitaban la misericordia del Señor y se la pidieron. Bueno, entonces tenemos que reconocer nuestra condición actual ante el Señor, humillándonos, reconociendo su poder, reconociendo su misericordia y aprovechando la oportunidad de presentarle a Él nuestras peticiones cuando lo hacemos conforme a su voluntad. Punto número 2. Si vamos después de reconocer nuestra condición actual,
tenemos que creer que Cristo tiene el poder de contestar. Cuando yo acepté a Jesucristo, cuando ustedes también aceptaron a Jesucristo, ustedes entendían que Cristo realmente tenía el poder y la autoridad para darles a ustedes vida eterna. Si ustedes no hubieran creído en eso, ustedes no le habrían pedido a Cristo su gran salvación, a su gran salvación en primer lugar. ¿Entienden? Entonces, si vamos a mover la mano del Señor, tenemos que reconocer nuestra condición actual y luego tenemos que creer a través de la fe que el Señor tiene el poder de contestar de manera positiva. Cuando yo acepté a Jesucristo, como ya les he dicho, yo sabía que Cristo tenía el poder de salvarme y si el Señor es fiel, entonces me salvó. Si Cristo no hubiera tenido el poder, si yo no hubiera creído que Cristo tenía el poder para salvarme a mí, no le habría pedido su salvación. Ok, entonces, si vamos a mover la mano del Señor, es necesario que aceptemos, que reconozcamos nuestra condición espiritual actual. Es necesario que tengamos fe en el Señor, que Él tiene el poder de contestar. Y finalmente, tenemos que estar dispuestos a seguir al Señor. Hermanos, el tercer punto es el punto que hace falta con más frecuencia. Queremos que el Señor haga ciertas cosas en nuestra vida. Creemos que el Señor nos va a contestar. Después de que el Señor nos conteste, nos separamos del Señor y seguimos otro rumbo. No, hermanos. Una vez que el Señor nos extienda su misericordia, una vez que aceptemos la misericordia del Señor, el primer paso hasta el día de nuestra muerte, hermanos, es seguir al Señor. Tenemos que seguir al Señor. ¿Qué significa eso? Más o menos toqué el tema así ayer. Si vamos a seguir al Señor, tenemos que rendirnos delante de Él, aceptando su voluntad como la nuestra, y luego tenemos que someternos a su autoridad divina. Hermanos, si el Señor nos va a poder ayudar, es necesario, hermanos, que nosotros sigamos las condiciones establecidas. ¿Qué pasó con los ciegos cuando tenían la vista restaurada? Leemos de eso en el versículo 34 del mismo pasaje. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesucristo, compadecido, les tocó los ojos. Jesucristo respondió positivamente a sus oraciones. El Señor honró sus peticiones y luego, ¿qué pasó? Enseguida recibieron la vista y le siguieron. Lastimosamente, en muchos casos, las personas reciben el beneficio del Señor y luego no siguen al Señor. Hermanos, la vida cristiana, como mencioné en los cultos este fin de semana pasado, es una vida de obediencia. Tenemos que seguir al Señor hasta el día de nuestra muerte. ¿Qué tal ustedes? ¿Ustedes han movido la mano del Señor? ¿Ustedes le han entregado al Señor una petición que Él no ha contestado? Tal vez el Señor no les ha dado a ustedes una respuesta positiva porque ustedes no quieren someterse para aceptar la tercera condición, la condición de seguir al Señor. Si nosotros aceptamos a Jesucristo y luego si seguimos viviendo como los del mundo viven, el Señor no va a poder realizar su obra en nuestra vida. O tenemos vida eterna si hemos aceptado al Señor sinceramente y de verdad, pero hermanos, es necesario que aceptemos y que nosotros nos sometamos a la tercera condición, la de seguir al Señor. Una petición por la misericordia del Señor. Hay que reconocer nuestra condición actual, hay que creer que Cristo tiene la capacidad de salvar, de contestar positivamente y luego tenemos que estar dispuestos a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo más probable es que si usted no está experimentando las bendiciones del Señor es porque ustedes no han aplicado la tercera condición a su vida. Empiecen hoy
a seguir al Señor en cada aspecto de su vida, y ustedes van a observar cómo el Señor va a desencadenar su poder en su vida. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, que lo utilices, Señor, en la vida de todos, Señor, que nosotros nos sometamos a ti completamente. Cuando te pedimos tu misericordia, tú anhelas contestarnos, pero no puedes utilizarnos, Señor, si no nos sometemos a ti. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos si Dios quiere. Gracias por todo. Que el Señor los bendiga y cuide.